Buenas noches. Perdón, ¿interrumpo algo? Ay, perdón, los estoy incomodando horrible. Ya me voy. No. El que se va soy yo. No, José Ignacio, no es necesario que te vayas, de verdad. Yo nada más iba a la cocina por algo y los vi y dije, Barbie, aprovecha este momento y ve y diles que les deseo toda la felicidad del mundo. Ey. A ver, conmigo no vengas con ese teatrito porque no te creo. A ver, Eva, no. No, déjala, José Ignacio. Yo sé que es normal que mi prima sienta desconfianza ante mi nueva actitud. Pero de verdad, Eva, hasta ahorita entendí que si amas algo tienes que dejarlo ir. Te llevas al mejor hombre del mundo. El más guapo, el más lindo, el mejor amante, el mejor de todos. Barbie, te agradezco mucho tus comentarios. Están muy lindos. Pero mejor dejemos las cosas así. Sí, claro. ¿Para qué recordar? No. Y Eva, cuídalo. De verdad, cuídalo mucho, se lo merece. Me ganaste limpio. Ni modo. No te guardo ningún rencor. Por favor, Raquel, dime de una vez por todas quién es mi hija. Está muerta, Antonio. No es cierto. No es cierto, lo veo en tu mirada. Son ideas tuyas, de verdad. Por favor, no insistas, ya vete. Raquel, estoy desesperado, necesito saber la verdad. Antonio, por favor, vete. Gerardo acaba de subir, no se siente bien. Tuvo un fuerte dolor de cabeza y eso nada más lo pone de peor humor. Ya sabes cómo es. Si No, por favor, Antonio, por favor, de verdad. Raquel, por favor, no me voy a mover de aquí hasta no tener una respuesta clara sobre la identidad de mi hija. Se murió, Antonio. Murió en un accidente de carretera. Lo siento mucho, pero eso es la única verdad. Eso es mentira. ¿Cómo te lo puedo hacer entender? Ella está viva. No está muerta. Estoy seguro, lo sé. Hay algo aquí en mi corazón que me dice que está viva. Te juro que te estoy diciendo la verdad. Te lo juro por mi hija, Lucía, que es lo más importante para mí. No puedo creerte. No sé si creerte. Lo que sí creo es que me estás ocultando que tu hija, Lucía, no es de Gerardo, sino mía. Please, no me vean así. O sea, yo sé que en el pasado fui una loca, impulsiva, inmadura, celosa. Pero ya pasó, de verdad. La gente tiene derecho a cambiar, ¿no? No te creo nada. Aunque me esfuerce, no puedo. Pero gracias por el intento. Ok. Ya lo único que me queda es desearles muchísima suerte en su matrimonio. Y aunque ya sé que es imposible que seamos amigos, porfa no me vean como su enemiga. Ok. Muchas gracias por tus palabras. Yo ya me voy. Le das besos a Eduardito de mi parte. Claro que sí, mi amor. Adiós. Bye, baby. Perdón, la costumbre, qué horror. Ahora sí, desgraciada, tú me vas a escuchar. Nunca debiste invitarme a ese concierto, muñeca. Oh, Martín. Te amo. Yo también, Lu. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí. A ver, Lu, suenas muy rara. ¿Dónde estás? No sé. Ok. Motel Tentación. ¿Motel? ¿Qué haces en un motel, Lucía? ¿Con quién estás, Lu? Yo solita. Oye, te amo. No, a ver, Lucía, por favor, a ver, prende tu localizador, prende tu GPS, ¿sí? Yo te voy a estar localizando. A ver. GPS. No. Bueno.
hecho. ¿Quién habla? ¿Dónde estás? ¡Hey! ¡Hey! ¡No la cara, cobarde! Perdida, Francisca. Te lo juro que a veces me siento perdida. Es que ya ni siquiera sé quiénes son mis amigos ni quiénes son mis enemigos. Ay, Andrea, bienvenida a la realidad. Mira, en este mundo nunca se sabe quién es tu amigo o tu enemigo. En realidad todo depende de la situación. Por eso dicen que del amor al odio pues solamente hay un paso. Sí, tienes razón. Fíjate que yo pensaba que Eva era mi amiga, yo lo juraba, pero hoy me hizo al... Ay, espérame tantito. ¿Qué quieres, Gabriel? Andrea, necesito verte, es urgente. Acaba de suceder algo muy extraño. Recibí una llamada amenazante y no reconocí la voz. Ay, no, es que, ¿sabes qué? Ahorita no puedo. Estoy bien ocupada con unos informes que Eva me pidió para mañana bien tempranito. No, a ver, chaparrita, no me estás entendiendo. Esto no es opcional. Mira, tenemos que vernos porque creo que alguien nos está vigilando. No, sí, te entiendo perfectamente. Es que ahorita no puedo, pero bueno, un besito, ¿ok? Bye. No, hey, Andrea. Ay, amiga, los problemas nunca vienen solos, ¿verdad? Buenas noches. Hola, amiga. Quiero lo más bueno que tengas en la carta. Todo está bueno aquí. Ay, qué bueno que te veo. No te imaginas cuánto te necesito. Me siento más sola que nunca, Sabía que este teatro era solamente para hacerle creer a José Ignacio que habías cambiado. Ay, bueno, ¿y qué esperabas, ratita? Te metes en mi casa, me robas mi lugar en la empresa, en mi familia. Y ahora te quedas con mi novio. ¿Qué más quieres de mí, mi hermosa cara? ¡Que me dejes en paz! ¡Nunca te voy a dejar en paz! No vas a volver a tener un segundo de paz en lo que te resta de vida. Nadie se mete con Bárbara Montenegro y se queda tan campante. Yo no me metí contigo. ¡Te metiste con mi novio! A ver, Bárbara, escúchame. Tú y yo nunca nos hemos caído bien. Pero mi intención nunca fue lastimarte. Traté por todos los medios de separarme de José Ignacio, de alejarme de él. Pero fue imposible. Esa es mentirosa. Eres una resbalosa, una trepadora que desde el primer momento que viste a mi novio, planeó todo para quedarse con él como le hiciste con todo lo demás que es mío. Eso no es así, Bárbara. ¡Claro que es así! ¿No entiendes? Pero voy a acabar contigo. Voy a dedicar todos y cada uno de mis días para buscar la manera de destruirte, de acabar contigo, aplastarte como la cucaracha que eres. Lamento mucho que lo veas así. Pero si cuando llegué no tenía motivos para defenderme, ahora hay muchos que me van a hacer pelear como nunca. Como quieras. Ya lo sabes. Vas a pagar muy, muy caro haberte metido con José Ignacio. Te lo juro. Antonio, por Dios, deja de decir cosas absurdas. Lucía es hija de Gerardo. Y no quiero ni imaginarme si él te escucha diciendo algo así. No tengo la menor intención de crearte problemas, Raquel. Pero entiéndeme. Un día después de tantos años me dices que tuvo una hija y al mismo tiempo me dices que está muerta. Y ni siquiera sé a dónde puedo visitar su tumba porque no sé su nombre. Yo no puedo decir nada más porque... Doctor, ¿qué hace aquí? ¿Todo bien con Eduardito? Sí, Eduardito está muy bien. Yo solo vine porque... Sí, yo lo llamé para consultarle sobre la salud de tu padre.
Ya se iba, ¿verdad, doctor? Sí, Gracias por venir. Con permiso. Propio. Buenas noches. Yo no sabía que tú y el doctor Andrade se conocían. Bueno, es que es un muy buen médico y le hablé para que me recomendara algún calmante para tu padre. Gerardo se puso muy mal, muy ansioso. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó ahora o qué? No sé, se alteró muchísimo porque Luciano ha regresado. A veces siento que tu padre está fuera de control. La verdad es que me da mucho miedo por todos. ¿Quién iba a pensar que una mujer que usaba frenillos y lentes se iba a convertir en alguien tan sensual? Está riquísima. No sabes lo que te voy a hacer. Y ni siquiera te vas a acordar. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí.